Bienvenidos a este espacio en el que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. De entrada, de antemano, un agradecimiento a la confianza que nos ofrecen todos ustedes que nos acompañan de manera presencial desde esta ciudad mexicana y quienes nos están acompañando en la red a través de internet en vivo, o quienes nos ven en repetición, cualquiera de los casos, también un agradecimiento por la confianza que nos siguen otorgando al sintonizarnos y al abrirnos la puerta de su mente y de su corazón para acceder a toda esa temática que estamos abordando desde el Centro Universalista. Vamos ahora a abordar, tal como lo anticipamos, el tema de la conciencia. Ya dejamos atrás elementos importantísimos como es la fuente original, todo lo relativo al sol, que lo estuvimos abordando en las últimas dos charlas, la importancia tan fundamental que hay en ese acercamiento con la luz solar, y hablo de luz, enfatizo la palabra luz porque los propios libros universales, cuando hablan de conciencia, que es el tema de hoy, hablan de la luz misma, y el sol como única fuente natural de luz con la que contamos en este planeta, necesariamente debe tener una vinculación muy estrecha con la conciencia misma, por la luz, por lo que hace a la luz. Y el tema de hoy es la conciencia, y bien, pues empecemos por ubicar qué es la conciencia. Si nos vamos a términos estrictamente lingüísticos, en términos literarios, la conciencia, van a ver que en algún diccionario va a aparecer como definición de conciencia la capacidad que se puede tener para percibir la realidad. Dicho en otras palabras, a la medida en que somos más capaces de percibir la realidad, somos más conscientes. Y en la medida en que somos menos capaces para percibir la realidad, somos menos conscientes. En términos lingüísticos, eso es la conciencia. Pero también hay que entender que ese concepto literal sobre conciencia nos está hablando de la conciencia relativa, no nos está hablando de la conciencia absoluta. Desde el momento en que se dice capacidad para percibir la realidad, pues ya está hablando de una capacidad limitada y nunca absoluta. Porque para empezar, el absoluto no existe en este plano de vida. En ese plano de vida solamente existe lo relativo. Y la conciencia, para nuestra percepción intelectual, no será la excepción. Incluso para el concepto que aparece en los diccionarios como la capacidad para percibir la realidad, tampoco es la excepción, porque nuestra capacidad siempre va a ser limitada y nuestra capacidad siempre va a ser relativa. Por lo tanto, entendamos al pensamiento como la primera percepción que podemos tener en torno a un acercamiento a la conciencia. Y eso, sobre todo en Occidente, nos queda más que claro. Nos queda clarísimo que nuestra primera posibilidad de acceso a la conciencia está en el pensamiento, en la mente. Y tenemos que partir de allí porque llevamos probablemente muchas existencias, una N cantidad de existencias en que hemos estado identificados con la mente, y la mente ha significado nuestra posibilidad de aproximación a la conciencia. Sin embargo, nuestra mente termina siendo una simple pálida sombra de lo que vendría a ser la verdadera conciencia. Hablo de la conciencia absoluta, hablo de la conciencia del ser. La conciencia, ya en términos absolutos, que entendamos a la conciencia como la cualidad de nuestro ser interior, de nuestro propio ser, se involucró inicialmente a los cuerpos animales, a los cuerpos biológicos, y después de involucrarse se introdujo en los cuerpos biológicos, y una vez introducida la conciencia en los cuerpos biológicos, en los cuerpos de los primates,
Entonces surge la mente como una manifestación de la conciencia. Es importantísimo que entendamos así a la mente. Por supuesto que estamos tan identificados con la mente que nuestra única posibilidad de aproximación es la mente misma, mas sin embargo no significa que la mente sea la conciencia. La conciencia la mente viene siendo solo una manifestación de la conciencia. Y esa manifestación de la conciencia surge cuando la conciencia se introduce precisamente en los cuerpos animales. Entendamos que los primates, ante este planteamiento que les ofrezco, hay que comprender que los primates, los homínidos, jamás hubieran evolucionado en humano si no hubiese sido por influencia de la conciencia que se introduce en esos cuerpos biológicos. Si la conciencia no se introduce en los primates, en los homínidos, jamás hubieran evolucionado en humanos. Eso nunca hubiera sucedido. Ese fenómeno evolutivo en el hombre no se hubiera gestado. Se gesta precisamente por la presencia de la conciencia en el interior de los animales, de los primates. Y como consecuencia de esa presencia de la conciencia en los homínidos, en los primates, surge y se desarrolla el cuerpo mental como ahorita lo conocemos. El problema es que una vez evolucionado, una vez que evoluciona el primate, se comete el error de considerar la mente como si la mente fuera la conciencia misma. Y la mente termina erigiéndose en el papel de la conciencia. Y esa es la situación que estamos afrontando hoy por hoy los humanos. Entonces, ante este planteamiento, no consideremos, no sería conveniente caer en el error de creer o de juzgar a la mente como algo malo, como algo estorboso, como algo que nos nubla la conciencia, etc. El problema no está en la mente. Si la mente es una manifestación de la conciencia, es evidente que el origen de la mente está en la conciencia misma. Por lo tanto, la mente también tiene en sí misma una proyección de la perfección de la conciencia. Pero es proyección, no es la conciencia, sin perder de vista eso. Es proyección de la conciencia, y como proyección de la conciencia, a imagen y semejanza de la conciencia, la mente también posee un estado de perfección enorme, pero jamás llega a ser una perfección absoluta porque no es la conciencia, sigue siendo una proyección. Entonces, la mente es maravillosa, la mente es genial, la mente es un producto de la evolución natural genial, es genial el estatus de la mente. El único problema en que hemos caído los humanos es que a la mente la hemos considerado como la conciencia misma. Ese es el único problema. En el momento en que nosotros entendamos que la mente no es la conciencia, sino que es proyección de la conciencia, en ese momento le damos el lugar que le corresponde a la mente y la mente se convierte en un maravilloso instrumento de la conciencia. Sin embargo, un pequeñito detalle simple, muy sencillo, que es considerar a la mente como la conciencia, echa a perder todo. Todo se pone totalmente en sentido contrario. Y ahí es donde la mente se convierte en un estorbo para la conciencia, pero no porque lo sea, no porque la mente sea estorbo. La mente, insisto, como proyección de la conciencia es maravillosa y es un instrumento genial para la conciencia. El problema está en ese pequeño y simple detalle, considerar a la mente como si fuera la conciencia misma. Es evidente que la mente siempre se va a creer a sí misma como la conciencia. Eso va a suceder. Y nosotros en nuestra vida cotidiana
aún cuando entendamos este planteamiento, nuestro comportamiento ya por inercia mecánica va a seguir siendo en función de que la mente es la conciencia misma. Es inevitable, inevitable. Sin embargo, se puede revertir. Y se puede revertir a la medida en que nosotros logramos identificar a la conciencia como lo que, identificar a la mente como lo que es, como simple proyección de la conciencia. A la medida en que logremos descubrir esto y empecemos a vivenciarlo, a esa medida todo va a recuperar el orden natural correspondiente. Y esto no es difícil decirlo, no es aventurado decirlo, nos va a transformar completamente la vida. Nuestra vida es otra. Y con algo muy simple, algo tan elemental, comprender que nuestra mente no es nuestra conciencia, que es proyección de la conciencia. Entonces, automáticamente, todo lo que la mente consideraba fundamental, vamos a descubrir que no lo es tanto. Y lo que la mente probablemente no consideraba tan fundamental, resulta que sí lo es. Y allí es cuando se empieza a invertir toda la cosmovisión que tenemos, todos los paradigmas que nos hemos atrevido a atravesar, a cruzar, para quienes se ha atrevido a cruzar o por lo menos a afrontar algún paradigma, y nuestro escenario va a cambiar completamente. Ahora, si la mente no es la conciencia, ¿qué podemos decir de la conciencia? Claro, hablando de la conciencia absoluta. Bien, hablar de la conciencia absoluta es tan aventurado como hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros, que es nuestro ser, es la conciencia misma. Por lo tanto, si hablamos de la naturaleza propia de la conciencia, es hablar también de la naturaleza propia de Dios. Por lo tanto, es tan complejo hablar de la conciencia como hablar de Dios. Y aquí sucede pues, un fenómeno impresionante. Es mejor no especular demasiado sobre ello. A lo máximo que podríamos atrever a referirnos sobre la conciencia es entender que también tiene las mismas cualidades de Dios, que es atemporal, omnipresente, absoluta, plena, que no está sujeta a cambio alguno, ni a la disminución, ni al crecimiento, que es en sí misma y por sí misma. O sea, todas las cualidades que se le pueden atribuir al ser o a Dios son las mismas de la conciencia. Sin embargo, aunque suene bonito hablar de esas cualidades, entendamos que tampoco podemos comprender esas cualidades porque tienen carácter absoluto. Y el ser de naturaleza absoluta se pueden referir, puede uno referirlas, pero comprenderlas, la mente no puede comprender lo absoluto, entendámoslo. Por eso aquí vale la pena comprender cabalmente un cierto fenómeno en el que han caído desafortunadamente muchas religiones. ¿A qué fenómeno me refiero? A que ha habido el atrevimiento de ponerle imagen a Dios. Y no solamente imagen mental, sino imagen física, imagen, podrían decir artística, pero al final de cuentas es profundamente aventurado. Y lo hemos comentado, no es difícil decirlo, que cuando se le pone una imagen a Dios o a una cualidad de Dios, esa imagen misma nos aleja de la verdad de Dios. Pero no nos detengamos en esto. Igual sucede con la imaginación. Cada vez que nos aventuramos a imaginar o a concebir o a conceptualizar algo sobre Dios, lo único que estamos haciendo es alejarnos de Dios mismo.
O sea, no solamente las imágenes nos alejan de Dios, también cualquier concepto mental nos alejaría de la verdad sobre Dios. ¿Por qué? Porque todos los conceptos y todas las ideas provienen de la mente, y la mente no es Dios, la mente es proyección de Dios. Por lo tanto, por allí no va. Entonces, lo único que se puede decir sobre Dios es lo que no es Dios. Es lo único sensato que se podría citar en referencia a Dios. Atrevernos a decir lo que no es Dios. Bien, igualmente sucede así con la conciencia. Si quisiéramos acercarnos un poquito a concebir la conciencia absoluta, lo mejor que podríamos hacer es mejor distinguir lo que no es la conciencia absoluta. Sería lo más sensato. Porque cualquier idea, cualquier concepto que pudiéramos tener sobre la conciencia absoluta nos alejaría de la conciencia misma. Por eso es mejor alejarnos de cualquier tipo de especulación acerca de la conciencia, limitarnos a comprender que lo que percibimos de manera tangible y de manera conceptual son simples proyecciones de la conciencia, pero no es la conciencia misma. Y ante ese vacío de la misma conciencia, ante esa imposibilidad de concebir a la conciencia misma a través de nuestra mente, es como se da el fenómeno que se conoce como el ego. El ego viene siendo una especie de sustituto que inconscientemente creamos para llenar el vacío de esa conciencia misma, o de esa comprensión, o de esa conexión hacia la conciencia misma. Y claro, todas las corrientes coinciden en que el ego es una creación mental. Me costará mucho trabajo descubrir un libro que afirme lo contrario. Prácticamente todos van sobre esa misma base, de que el ego es una creación mental, y como creación mental automáticamente es ilusorio, porque si la mente por sí misma es proyección de la conciencia, pero no es la conciencia misma, ¿qué podemos esperar de algo creado por la mente? Pues va a ser todavía más ilusorio, una creación creada por algo que no es en sí mismo y que por su propia naturaleza también carece de la realidad de la conciencia misma. Sin embargo, aun cuando la mente crea el ego para llenar ese vacío de la conciencia, llega el momento en que nos creemos no solamente que nuestra mente es nuestra conciencia, sino que también nos llegamos a creer que sus propias creaciones de la mente, que es el ego, son reales, y peor aún cuando nos identificamos con esas creaciones. No hemos abordado el tema de la identificación, probablemente en unas 5, 6, no, un poco más, como 7, 8 charlas vamos a entrar de lleno al tema de la identificación. Ahorita se toca someramente, pero esa identificación con el ego, que es cuando, producto de creer que la mente es nuestra conciencia, y si creemos que la mente es nuestra conciencia, pues sus creaciones les vamos a dar toda la importancia del mundo. Todas las creaciones del mentales también les vamos a dar toda esa importancia. Por eso el ego termina teniendo tanto peso en nuestra vida. El peso y el lastre que significa el ego para nuestra vida es producto de esa identificación con la mente. Si nosotros nos desidentificamos con la mente y llegamos a tener cierta certeza o cierta conciencia, aunque parezca pleonasmo, cierta conciencia de que la mente no es nuestra conciencia misma, entonces a esa medida el ego deja de tener el peso que en este momento pudiera tener en nuestras vidas. Porque, insisto, el ego es creación mental y ahí es donde está el gran meollo del asunto. Ahora, la misma naturaleza siempre nos va a poner, siempre nos va a confrontar ante las circunstancias necesarias para que algún día lo descubramos. Y es muy curioso, pero las cualidades egoicas con las que más estamos identificados van a ser las cualidades egoicas con quienes nos confrontemos en la vida. Es muy curioso, pero así se comporta la naturaleza.
Nosotros terminamos siempre, o en la mayoría de los casos, coincidiendo con gentes que están arrastradas por las mismas cualidades egoicas, y esas confrontaciones nos generan los conflictos necesarios como una especie de invitación que nos hace la naturaleza para que descubramos lo absurdo o la manera tan absurda como estamos afrontando la vida, creyendo que la mente es la conciencia y por ende creyendo que las creaciones de la mente, que es el ego mismo, son nuestra realidad personal. Y esas confrontaciones son inevitables. Pero a la medida en que nos logremos desidentificar un poco con la mente, que descubramos que no es nuestra conciencia misma, a la medida en que logremos descubrir que las creaciones de nuestra mente, que son los egos, no son la realidad y no son la base de sustento real de nuestra personalidad, a esa medida nuestro escenario de vida va a cambiar radicalmente. Y precisamente el mejor indicador de que empezamos a actuar según nuestra conciencia que está en nuestro interior, ese indicador de que nuestros actos empiezan a producirse más por impulso de nuestro interior, de nuestro corazón, que de nuestra propia mente, ese indicador es la forma en que afrontamos la vida. La manera en que afrontamos la vida siempre va a ser un indicador fiel, una especie de termómetro o una especie de cuantificador de hasta qué punto estamos logrando actuar a través de la conciencia. Porque entendamos que nuestra conciencia es ajena a la mente, que nuestra conciencia nos va a mandar a una dirección muy distinta a la que nos manda la mente. No es difícil imaginarlo. Mientras que la mente nos manda a una obsesión por desear, por almacenar, por aglutinar, por poseer, por crecer, por engrandecernos, la conciencia nos va a decir siempre lo contrario. La conciencia siempre nos va a decir, suelta, no es tuyo. Suelta, tú no eres eso. ¿Para qué deseas si eso no te engrandece? ¿O para qué quieres engrandecerte si dentro de ti tienes la grandeza absoluta? La conciencia siempre nos va a mandar en sentido contrario a donde nos manda la mente. Es por eso que tampoco es aventurado decir que la forma en que nosotros afrontemos a la vida siempre va a constituir un indicador fiel de esa posibilidad de contacto con la conciencia que llevamos dentro, que no necesitamos alcanzar y que no necesitamos conquistar, porque la llevamos dentro. Simplemente necesitamos abrirnos un poco para descubrirla, es todo, para descubrir cómo está dentro y cómo puede operar, cómo es que puede operar desde adentro. Pero también entendamos que para que pueda operar desde adentro nuestra conciencia, hay un paso fundamental previo: identificar a la mente como la no conciencia, o identificar a la mente como simple proyección de la conciencia. Si damos ese paso, la conciencia misma se manifiesta. No necesitamos ni siquiera invocarla, ni hacer rituales para que brote, ni hacer malabares para que esa conciencia se manifieste. No necesitamos hacer absolutamente nada. Nuestra única tarea es simplemente descubrir que nuestra mente no es nuestra conciencia. Es todo.
descubrir que la mente es simple proyección de la conciencia, simple manifestación de la conciencia. Si les gusta más el término, descubrir que la mente no es más que una manifestación de la conciencia, pero no la conciencia misma, que tiene un paralelismo con lo que abordamos cuando hablamos del origen. La gente que está identificada con la mente automáticamente se identifica con el universo y creen que el universo forma parte de Dios. Y pues no, es exactamente el mismo caso. El universo es una manifestación de Dios, pero no es Dios. El universo es una proyección de Dios, pero no es Dios. Igual pasa con la mente. Nuestra mente es una proyección de nuestro ser, pero no es nuestro ser. Bien, una clave maravillosa para que podamos tener posibilidad de alguna experiencia de nuestra conciencia, esa clave está en un tema que ya vimos, por eso lo vuelvo a citar, lo vuelvo a poner sobre la mesa. Es un tema fundamental que vale la pena que nunca lo dejemos de lado, que nunca perdamos el recuerdo de este tema, porque este tema es la vivencia misma de todo esto. Me refiero a la neutralidad. ¿Por qué la neutralidad? Porque si bien la neutralidad en términos absolutos es un estado que nuestra mente y nuestra persona no pueden adoptar, porque nuestra mente siempre va a tomar partido hacia una inclinación, hacia un lado de la dualidad, y nuestra persona siempre va a estar en el interés de algo. Si bien es cierto que, insisto, no está en nuestra naturaleza asumir un estado pleno de neutralidad, entendamos que la neutralidad sí es una cualidad absoluta del ser, y la neutralidad es una cualidad absoluta de la conciencia misma. La conciencia por sí misma, por su propia naturaleza, es neutral. La conciencia nunca se involucra. La conciencia permite que las cosas fluyan, pero no se involucra en el cómo deben de suceder las cosas. La que sí se involucra es la mente, y ella se involucra, pero de manera automática e instintiva. La mente sí siempre se involucra inmediatamente, pero la conciencia no. Y si la conciencia, por su propio estado natural, jamás se involucra y permanece siempre en estado neutral, bien, a la medida en que nosotros, como mente y como persona, comprendamos la magia que hay detrás de la neutralidad y tratemos de acercarnos a esos estados neutrales sin elección, y obvio, si no hay elección tampoco hay deseo. Entonces, a la medida en que experimentamos, aunque sea parcialmente, esos estados de neutralidad, a esa medida la conciencia misma va a encontrar sintonía con su propia naturaleza. Y ahí es donde la conciencia misma se manifiesta. Ahí es donde la conciencia dice, por fin me están comprendiendo. Claro, lo que acabo de decir es alegórico, yo no puedo hablar por la conciencia, que quede claro, pero aunque sea en términos alegóricos, la conciencia se va a manifestar cuando hay una resonancia o cuando hay una consonancia con su propia naturaleza. Entonces, si nosotros somos capaces de vivenciar esos estados neutrales, vuelvo a insistir, la conciencia misma de manera espontánea va a encontrar eco en esa actitud que nosotros adoptemos hacia la vida. Por eso insisto en retomar este tema de la neutralidad que no hace mucho vimos, hace apenas unas pocas semanas. Bien, para dar sustento a lo que acabo de exponer en esta introducción al tema, vamos a entrar ahora sí con las citas que tenemos ya preseleccionadas en que los libros universales pues nos hablan del tema, y vamos a empezar por el Evangelio de Buda. Buda nos dice, la verdad existe en el animal. El animal se muere, percibe las cosas que le rodean, distingue
y aprende a escoger. En él hay conciencia, pero no tiene aún la conciencia de la verdad. Es la conciencia del yo únicamente. La conciencia del yo ciega los ojos del espíritu y oculta la verdad. Es el origen del error, la fuente de la ilusión. Bien, si observamos este extracto del Evangelio de Buda, nos habla precisamente de esa distinción entre la conciencia relativa y la conciencia absoluta. Bien, es tan fundamental la distinción entre una conciencia y otra que más adelante vamos a abordar nuevamente el tema de la conciencia, pero de manera particular. Le vamos a dedicar un tema a la conciencia relativa, que viene siendo la conciencia existencial, que es la conciencia que nuestra mente nos puede ofrecer. ¿Por qué me refiero a la conciencia existencial? Porque la mente biológicamente está diseñada para comprender los fenómenos de la existencia, que son fenómenos relativos. Todos son puros fenómenos relativos. Por eso no es aventurado llamarle conciencia relativa o conciencia existencial, que es lo que la mente nos ofrece. Mientras que la conciencia de la verdad, como le llama Buda, esa conciencia de la verdad es la conciencia absoluta, es la conciencia del ser. De ahí la importancia en distinguir, que es lo que Buda está haciendo en esta cita, está distinguiendo entre la conciencia relativa, que es la conciencia existencial, y la conciencia del ser, que es la conciencia absoluta. Esa distinción es fundamental. Y por supuesto, una vez hecha esta distinción, cuando logramos comprender que nuestra conciencia mental es relativa, por lo tanto, profundamente limitada, entonces surge la necesidad de otra conciencia distinta, de otra conciencia que sea verdadera. Y esa conciencia no la tenemos en la mente, pero sí la tenemos en el corazón, porque es la cualidad de nuestro propio ser. Nuestro ser original, nuestro ser interior original, posee esa conciencia misma. Por lo tanto, no hay que conquistarla. Allí está. Aquí la tenemos, en nuestro interior. Es solamente cuestión de abrirnos un poco. Pero insisto, no podremos abrirnos a esa conciencia que llevamos dentro sin antes reconocer a la conciencia existencial de nuestra mente como una conciencia limitada, como una conciencia que no es la verdad y que no es consustancial con el ser, que no es nuestra realidad. Cuando logremos identificar lo que no es la verdadera conciencia, que es la mente, entonces sí, la verdadera conciencia hace lo suyo sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Bien, nos vamos a una cita más. Ahora pasamos al lejano oriente, al Zen, a través de Sozan con su maravilloso libro que es el Shinsimin. Bien, esta cita dice así: si el ojo nunca duerme, todos los sueños cesarán naturalmente. Si la mente no hace discriminaciones, las 10.000 cosas son como son, de la misma esencia. Bien, aquí Sozan hace una distinción exacta de lo que es la mente y lo que es la conciencia, con el ejemplo de lo que viene siendo cuando el ojo nunca duerme. Bueno, nosotros cuando dormimos, normalmente lo que hacemos es que nuestra conciencia se traslada a otros cuerpos, que es el cuerpo astral, el cuerpo mental, o inclusive cuando dormimos profundamente, podemos hacer que en un proceso de dormir los 4 cuerpos y en realidad hacer un sueño profundo bastante reparador. Mas sin embargo, nuestra mente, nuestros deseos durante el día nos llevan a que esta conciencia quede activa en la noche. Y en la parte astral, o en el cuerpo astral, esta conciencia comienza a activarse de todas las actividades que quiso hacer durante el día o desea hacer durante el día. Entonces esta conciencia se activa en el cuerpo astral o en el cuerpo de los sueños. Mas sin embargo, si esa conciencia estuviera activa plenamente, no habría sueños.
no tendríamos la diferencia de qué sería la realidad cuando estamos dormidos o cuando estamos despiertos. No existiría el sueño. O sea, el sueño precisamente nosotros lo podemos observar, inclusive es a veces difuso. Podemos tener sueños bastante claros porque nuestra conciencia es bastante clara en el sueño, pero a veces son difusos, son bastante, inclusive, erróneos, nos mandan mensajes que no queremos ver o estamos haciendo cosas que hubiéramos deseado hacer durante el día. Mas, sin embargo, aquí, un elemento que otorga Cézanne es acerca de la mente. Y dice, si la mente no hace discriminaciones, las 10.000 cosas son como son de la misma esencia. Bien, es bien difícil que nuestra mente en la actualidad no discrimine. ¿Qué es discriminar? Tampoco abordemos el tema como algo negativo. En realidad la mente siempre está analizando las cosas. Todos los objetos los trata de relacionar con un objeto anterior para darnos el conocimiento rápido de qué es lo que estamos observando. Y en realidad, en ese momento, la mente está analizando y discriminando. Es por eso que a veces nuestra mente nos pone un preconcepto de las cosas. Y a veces tenemos un preconcepto de las gentes cuando conocemos a alguien, porque conoce a una persona igual. Entonces, si nuestra mente no estuviera discriminando, veríamos la esencia tal cual de las cosas. Mas, sin embargo, nuestra mente constantemente está haciendo esta discriminación, esta comparación entre el pasado y lo que estamos observando. Siempre haciendo un análisis de lo que estamos observando. Mas, sin embargo, si esta mente estuviera tranquila, realmente estuviera creando, se iluminaría por la conciencia y vería la esencia de las cosas. Y la esencia es de que la mente se puede fusionar en la conciencia, como me comentaba David al principio. La mente ha usurpado nuestra conciencia y la mente tomó el lugar de la conciencia y comienza a discriminar las cosas, haciendo a un lado nuestra conciencia y simplemente estamos como seres humanos reaccionando ante el mundo. No hacemos actos nuevos, no generamos actos nuevos ni somos gente que estuviéramos creando mentalmente cosas, no. Nuestra mente siempre está en un proceso de estar siempre reaccionando. Y la reacción lo que hace es tomar un concepto antiguo y ponerlo en el presente. Es por eso que el presente no lo vemos claramente, porque nuestra mente siempre está discriminando con un concepto del pasado. Mas, sin embargo, cuando nuestra conciencia se enciende y nos damos cuenta de ese proceso, podemos hacer que la mente, observar lo que la mente ve, pero también vivenciar lo que en ese momento la conciencia nos da, que es el conocimiento interior que surge de nosotros. Y también conecta maravillosamente lo que acabas de exponer sobre las discriminaciones, que bueno, quien realmente lo expone es Cézanne, es sí, el que nos pone todo esto sobre la mesa. Nosotros no estamos más que reproduciendo lo que los maestros nos están ofreciendo. Habla de no hacer discriminaciones. Cuando no se hacen discriminaciones, se obtiene la conciencia de la esencia. ¿Y cuál es la conciencia de la esencia de las cosas? La unidad perfecta. Ahora, ¿qué significa no hacer discriminaciones? Neutralidad. Ser neutrales. Por eso la insistencia de ese estatus, que es el más maravilloso que podría experimentar un humano, la neutralidad. Y esa neutralidad, insisto, dentro de las palabras que le pone Cézanne, es el no hacer discriminaciones. El no distinguir, esto es bueno, esto es malo. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto es mejor, esto es peor. Esas discriminaciones lo único que hacen es embotar a la mente. Porque lo que creemos que es mejor, resulta que después se convierte en peor. Lo que creíamos que era bueno, resulta que después se hace malo. O al revés, lo que en un momento consideramos como malo y lo rechazamos por malo, sorpresas nos da la vida y resulta que fue lo mejor que pudo haber sucedido. O sea, es tan rara, y eso pues, lo abordamos en la relatividad. La vida es muy rara, es muy curiosa, y es por el comportamiento de la relatividad. Así es como se comporta la vida. Y ante esto, lo más sabio es no hacer discriminaciones. Mejor mantenernos en neutralidad y aceptar todo lo que la vida dispone. Solo la vida, hay un dicho que dice, solo Dios sabe por qué, pero si tratamos de verlo un poquito más de cerca,
La vida sabe por qué mueve sus hilos. La vida misma es una proyección de Dios, por lo tanto, en la vida misma está inscrita la conciencia absoluta del ser. Entonces, a la medida en que nosotros dejamos de discriminar y retomamos ese estatus de neutralidad, asumimos profundamente la actitud de un sabio, sin pretender ser sabios, sin necesidad de pretender serlo. Simplemente hay que ser neutrales, es todo, y es la enseñanza universal que nos han dejado los grandes maestros. Bien, pasamos al cristianismo, y para ver el tema de la conciencia a través del cristianismo nos acercamos a una cita del Evangelio de Judas, una cita genial, maravillosa, en la que nos hace una invitación a que asumamos nuestra responsabilidad como humanos. Y Jesús de Nazaret, a través del Evangelio de Judas, nos dice: es necesario que ustedes se conviertan en su propio sol, en su propia luz, y así, alumbrándose y alumbrando a los otros, le corresponderíamos con nuestra obra a mi Padre que me ha enviado. Palabras de Jesús de Nazaret, escritas en este Evangelio de Judas. Ahí Jesús de Nazaret nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de brillar con nuestra propia luz. Jamás cometer el error de convertirnos en satélites de alguien o de algo. ¿Por qué digo satélites? Porque los satélites no tienen luz propia. Los satélites reflejan la luz del sol sobre el que giran. El caso de nuestra luna gira alrededor de la Tierra, por consecuencia también alrededor del sol, y la luna no hace más que reflejar la luz del sol porque no tiene luz propia. Si nosotros nos convertimos en satélites de un gurú, o si nos convertimos en satélites de una institución religiosa, o de un sistema de pensamiento, o de una oleada social sobre alguna idea, automáticamente renunciamos a nuestra propia luz y nos convertimos en satélites, es decir, en alguien que refleja la luz de otro. Y esto tiene que ver con una palabra muy fuerte de nuestro lenguaje, que es el castellano. Y esta palabra, aunque suene fuerte, en términos lingüísticos es muy acertada. Cuando nos referimos a alguien como torpe o tonto, decimos la palabra pendejo. Y la palabra pendejo literalmente significa que pende de algo, que está colgando de algo, que es un pendiente de algo, que está colgado en algo o que depende de algo. Eso es lo que lingüísticamente significa esa palabra. Y cuando nosotros no somos capaces de brillar con nuestra propia luz, que es nuestra conciencia, tal como lo dice Jesús de Nazaret, nos convertimos en pendejos de alguien. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero discúlpenme, estoy utilizando el lenguaje castellano tal como está estructurado, o sea, en el sentido puro de la palabra. O sea, la palabra pendejo significa que estás colgado de alguien, que estás pendiendo de alguien. En pocas palabras, y discúlpenme pues que suena a juego de palabras, pero Jesucristo en esta cita nos está invitando a que dejemos de ser pendejos. Suena risorio, pero así es. O sea, nos está invitando, y la única manera de dejar de depender de alguien es que brillemos con nuestra propia luz. Ahora, ¿qué es brillar con nuestra propia luz? ¿Qué es convertirnos en nuestro propio sol? Es abrirnos a escuchar, a percibir o hacer eco a lo que nuestra propia conciencia nos dice. No a lo que nos dice la mente, porque insisto, la mente es la conciencia relativa, es profundamente ilusoria, profundamente engañosa. Tendríamos que renunciar a muchos aspectos de la mente para poder hacer eco
a lo que nuestra verdadera conciencia que está en el corazón nos está diciendo. Entonces, Jesús de Nazaret nos invita a que dependamos única y estrictamente de nuestro propio sol que llevamos en nuestro corazón. Esa es la invitación de Jesús de Nazaret, a través del Evangelio de Judas. Bien, nos vamos ahora a la etapa alquímica, que también hace eco al cristianismo. No hay que perder de vista que los alquimistas también surgen en el marco de una tradición cristiana en Europa, del Renacimiento, principalmente el Renacimiento. Ya venían desde la Edad Media, pero el Renacimiento es cuando sale a la luz todo este trabajo alquímico, y Paracelso, uno de esos grandes alquimistas, nos dice algo interesante. Sí, esta cita fue sacada de las 7 apologías, un libro que se llama Las 7 apologías, y dice así: mi conciencia conservará su pureza y se negará a aceptar la enseñanza sin pruebas. Bien, ¿cuál es la enseñanza sin pruebas? Normalmente nosotros, cuando nos enfocamos a estudiar algo, a ser eruditos de alguna materia en las universidades, pues prácticamente lo que hacemos es tener un acervo cultural, de leer varios libros y de adquirir un conocimiento intelectual. Este conocimiento intelectual, que no es malo, pero que funciona en la sociedad, es la enseñanza sin pruebas que habla Paracelso. Entonces aquí nos diferencia precisamente Paracelso de qué es la verdadera conciencia. La conciencia es la experiencia misma, es un conocimiento interior que surge desde nuestro corazón, y ese conocimiento interior está cargado de experiencia, de algo que podemos llamar fe. Porque ese conocimiento interior que surge de nosotros es porque hemos vivenciado las cosas. Entonces aquí es donde se diferencia lo que es la conciencia y lo que es tener esos estudios o ser eruditos en algún tipo de conocimiento que normalmente lo adquirimos en las universidades o cuando somos profesionistas en algo, que son enseñanzas y pruebas. Son inclusive conceptos de otras personas que nosotros adquirimos para tener una profesión. Ese es un conocimiento intelectual, no es malo, dentro de nuestra sociedad es necesario tener un conocimiento de este tipo. Más sin embargo, hay que diferenciar lo que es esta parte intelectual del ser humano de lo que es la verdadera conciencia. Bien, seguimos con otro alquimista más, me refiero a Jacob Boehme, también alemán, al igual que Paracelso, y nos dice algo interesantísimo. Para los hijos de Dios, lo que es despreciado por el mundo constituye su mayor tesoro. Es más brillante que el sol. Es más placentero que todo el gozo y todos los placeres de este mundo. Quien quiera que lo obtiene es más rico que cualquier monarca de la tierra. Bien, no solamente habla Jacob Boehme sobre esa cualidad plena, exquisita, magna de la conciencia. También agrega algo muy curioso, que eso es despreciado por la gente que vive para este mundo. Ahora, ¿por qué esa cualidad de la conciencia es despreciada por la gente que vive para el mundo y por el mundo? Porque va en sentido contrario. Va en sentido contrario. No es difícil observarlo. De hecho, ya cité algunos ejemplos en una de las citas anteriores que leí, creo que fue la primera cita del Evangelio de Buda. Siempre va en sentido contrario. Lo que nuestra mente, como conciencia relativa, nos va a decir, va a ir siempre en contradicción a lo que nuestro corazón nos va a decir, que es nuestra verdadera conciencia. Ya lo citábamos. La mente nos dice almacena, acumula, y nuestra conciencia nos dice deslígate, tú no lo necesitas. Nuestra mente nos dice sé más grande, y la conciencia nos dice ¿para qué te quieres engrandecer si tú como persona no eres la realidad? La realidad soy yo, es decir, la conciencia. La mente nos impulsa a desear. La conciencia nos desvincula del deseo. Entonces, en todas las direcciones, el sentido es contrario.
Por eso cuando alguien inicialmente empieza a tener los primeros impulsos de la conciencia, entra en un conflicto sobre la vida muy fuerte. Porque entra en un inicio, ante esos primeros toques de conciencia, entra en ese conflicto de estar en contradicción con lo que la mente siempre ha dicho. Pero ya cuando esos toques de conciencia son una verdad más amplia de la conciencia misma, entonces la mente pasa a ser algo mínimo, algo insignificante para la conciencia misma, y ahí es donde ya el conflicto desaparece. Lamentablemente hay quienes ante el primer conflicto sucumben. Es muy común. Empieza a revelarse algunos aspectos sobre la verdad universal, empiezan a vislumbrarse los primeros indicios que nos dicen que la existencia es ilusoria, que la existencia no es la realidad plena, y que por lo tanto los intereses sobre la existencia no son nuestro verdadero propósito de la vida. Y cuando alguien empieza a tener esos primeros vislumbres, entra en choque con la mente y dice, bueno, entonces ¿para qué he trabajado tanto? Tanto trabajo que me costó construir esta casa, tener este auto, tener esto, tener mi renombre con el que gozo ante la sociedad, los reconocimientos, tanto que me costó para renunciar a ello. No, prefiero no renunciar, mejor me quedo con lo que tengo. Y ante esos primeros detalles de crisis, hay muchos humanos que sucumben y hacen a un lado la sabiduría universal. Pero vale la pena afrontarlo, vale la pena correr el riesgo de probar las mieles de la conciencia. Ya hemos probado las mieles de la existencia por tantas vidas, ¿por qué no atrevernos por primera vez a probar las mieles de lo que la conciencia nos dice? Hay que atrevernos, vale la pena. Pero para atrevernos tendríamos que quitarle peso a lo que antes nosotros creíamos que tenía un peso absoluto, que tenía todo un peso específico. Tendríamos que atrevernos también a eso. Pero los frutos lo valen todo. Los frutos que logremos probar dándole el valor a lo que nuestra conciencia nos dice, esos frutos ya nadie nos los quita. Por eso vale la pena correr el riesgo. Hay que probar esas mieles, hay que darle la verdadera dimensión que tiene los propósitos externos, que es una dimensión mínima, es una dimensión chiquita. Hay que atrevernos a minimizar los propósitos externos y hay que atrevernos a magnificar el valor y el peso que tiene nuestro propósito interno, que está en la conciencia misma y que está en la verdad absoluta. Para muchos no es fácil, aunque para otros resulte ser mucho más sencillo. Claro, cada uno de nosotros va a tener experiencias distintas y hay que afrontarlas como vengan. Bien, a eso nos invita también Jacob Boehm y sobre todo cuando nos aclara que lo que para nosotros o para alguien que ha identificado el valor del verdadero propósito de la vida, tiene un peso mínimo para el resto de la humanidad, pero que eso no nos haga bajar la guardia, vale la pena. Bien, vamos a la siguiente cita, entramos ya con un maravilloso personaje del siglo XX, Krishnamurti. Bien, esta cita la trajimos de Informes y conversaciones y respuestas a las preguntas de Nueva York en 1935. Como comentaba David, Krishnamurti, un pensador del siglo XX, que tiene una visión muy actual de lo que viene siendo esta problemática de diferenciar la conciencia con nuestra mente. Bien, la cita dice así: solo a través de la llama de la conciencia, no a través del autoanálisis, puede uno distinguir los prejuicios, las huidas, los valores con los que nos defendemos y que están continuamente afectando a la experiencia. Bien, aquí el autoanálisis viene siendo la mente,
Y aquí los valores que menciona Krishnamurti son los verdaderos valores de la conciencia. Mas, sin embargo, los valores de la mente son valores morales. Cuando nos comparamos con los demás, nos comparamos con alguna ley, alguien que está dictando qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Mas, sin embargo, en la conciencia no nos vamos a distinguir contra los demás ni contra ninguna ley. Como comentaba David, el mayor elemento que tenemos el ser humano para probar todo esto es la neutralidad. Estando en neutralidad estamos en conciencia pura y sabemos lo que tenemos que hacer, sin ningún prejuicio moral. Aquí también nos dice Krishnamurti que solo a través de la llama de la conciencia podemos distinguir efectivamente lo que son los prejuicios. Bien, solamente en base a la conciencia podemos practicar ese no juzgar ni a los demás ni a nosotros mismos. Solamente a través de la conciencia. Porque a través de la mente siempre juzgamos a los demás y los juzgamos a nosotros a través de los demás. Porque siempre nos estamos comparando contra los demás. Inclusive nos estamos comparando el Juan Carlos de ahora contra el Juan Carlos del pasado o contra el Juan Carlos del futuro. O sea, la mente siempre va a estar en cuestiones de tiempo, mas sin embargo la conciencia siempre va a estar plantada en el presente. También nos dice que los verdaderos valores con los que nos defendemos, que están continuamente afectando a la experiencia. La experiencia es la vida misma. Si la vida misma la estamos nosotros autoanalizando con valores morales, pues prácticamente estamos cayendo en el costumbrismo de lo que es la mente y lo que en ese momento la cultura nos dice que es correcto hacer. Mas, sin embargo, si nos desprendemos de la mente y caemos en la conciencia, vamos a crear actos puros, porque la conciencia nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Vaya, muy directo, muy incisivo Krishnamurti. El autoanálisis es una cualidad 100% de la mente. Bueno, el análisis en sí mismo, para cualquier dirección que vaya el análisis, siempre va a ser un acto de la mente. Y supongo que Krishnamurti enfatiza el autoanálisis porque muchas religiones, y no solamente religiones, también grupos pseudoesotéricos, hacen énfasis al autoanálisis para juzgar a nuestros egos y después de juzgar a nuestros egos, pretender eliminarlos después de una condena hecha a través de nuestro autoanálisis. Esto no es más que puro rollo mental. Y todo ese rollo mental es relativo, es ilusorio, es una diversión de la mente. Termina siendo un simple momento de esparcimiento y diversión de la mente, porque cualquier actitud de análisis, insisto, siempre va a ser de la mente, jamás va a ser del ser. El ser no analiza, ni siquiera juzga. Bueno, es neutral, no toma partido, no se involucra, y si no se involucra, ¿qué necesidad tiene de analizar? Ninguna. Ahora, ¿por qué el ser no analiza lo que sucede en la existencia? Porque la existencia es ilusoria. Si el ser se detuviera en analizar la existencia, entonces sería un ser tonto, porque es analizando algo ilusorio. ¿Qué necesidad tiene el ser de analizar algo que es ilusorio? Ninguna. Por eso el ser no se involucra, porque tampoco se va a involucrar con lo ilusorio. La existencia en sí misma, por sí misma y en su propia naturaleza, es radicalmente ilusoria. Y por su mismo carácter ilusorio, la existencia ni siquiera es digna de análisis. Ahora, si la existencia misma no es ni siquiera digna de análisis, ¿no resulta bobo y torpe que nos analicemos a nosotros mismos? Una mente que no es la realidad, analizando la constitución corpórea que la sostiene, que es la personalidad. Es absurdo, no tiene sentido, carece de sentido. Por eso el autoanálisis lo enfatiza tanto Krishnamurti como algo ajeno a la conciencia. Y vaya que es digno de citarlo porque próximamente, en una de nuestras próximas charlas, vamos a iniciar con los temas que nos meten de lleno con la meditación.
Y la meditación o el estado meditativo es precisamente el estatus en que la mente deja de intervenir. Es decir, el estado en que la mente se acerca a la neutralidad. Ese sería el único estado legítimamente meditativo. Y en ese único y estado auténtico meditativo, el autoanálisis no tiene ningún sentido, porque el autoanálisis es todo lo contrario. El autoanálisis es meter a la mente en una actividad plena, como su propia naturaleza le pide hacerlo. Entonces el análisis, siendo profundamente mental, vendría siendo antítesis de la meditación. Pero bien, lo vamos a abordar a profundidad cuando veamos los temas relativos a ello. Son 6 temas: el tiempo, el presente, la observación, la contemplación, etcétera. Esos temas vamos a abordar mucho esos detalles. Bien, seguimos con Krishnamurti. Krishnamurti tiene mucho que ofrecernos en torno a la conciencia, y en una cita más, en otra de sus charlas que también nos ofreció en los años 40, ya hace un buen rato de esto, Krishnamurti nos dice: la conciencia es el producto de la mente y la mente es el producto del condicionamiento. Aclaro, aquí lo cita a la conciencia con minúsculas, está hablando de la conciencia relativa, ¿sí? Repito, la conciencia se refiere a la relativa, es el producto de la mente y la mente es el resultado del condicionamiento, del deseo, y por ello es la sede de la personalidad. Solo cuando la actividad de la personalidad y de la memoria se detiene, surge una conciencia totalmente distinta. Entonces, también, al igual como lo hizo Buda, establece esa diferencia de conciencia, esa distinción entre una conciencia y otra. Empieza hablando de la conciencia relativa, que es la conciencia de la mente, y aclara que esa conciencia nueva, esa verdadera conciencia que es la absoluta, solamente podrá surgir cuando la actividad de la mente se detiene. Esto es algo muy profundo y muy real, coincidente con lo que todas las corrientes hablan, de que definitivamente la verdadera conciencia surge cuando la conciencia usurpadora hace un alto. Pero para que esta conciencia usurpadora, que es la mente, haga un alto y se detenga, tendría que negarse a sí misma, tal como nos invitó Jesús de Nazaret en la Biblia. Niégate a ti mismo y sígueme. Ese niégate a ti mismo de Jesucristo es cuando la mente se reconoce a sí misma como la no realidad, como la no conciencia verdadera. Y solamente cuando la mente se reconoce a sí misma como el no ser, es cuando surge esa conciencia verdadera. Y esto lo enfatizo porque muchas corrientes se han obsesionado en inventar técnicas o mecanismos para detener a la mente. Si alguien, a través de cualquier técnica, logra detener a la mente, pero sin ese estado de autonegación en que la mente se reconoce a sí misma como la no realidad, como el no ser, si alguien logra parar la mente a través de cualquier método, sin esa autonegación, lo único que va a provocar es un conflicto muy serio hacia la mente misma, y las experiencias producto de ese detenimiento parcial, porque va a ser parcial, nunca va a ser total, las experiencias no van a ser muy agradables, incluso van a ser destructivas, porque se hizo un parálisis de la mente artificial. Eso lo vamos a abundar con mucha más profundidad a partir de la próxima charla, porque vamos a hablar sobre la puerta falsa y vamos a revisar todo lo que los libros universales nos están diciendo sobre
tantas desviaciones que ha habido, y una de esas tantas desviaciones es esa: pretender frenar a la mente artificialmente para que la conciencia surja. Y eso no tiene cabida, eso es falso, eso es equivocado, eso es una salida muy equivocada. La mente se va a detener espontáneamente, sin forzarla, pero para que la mente se detenga espontáneamente, primero tendría que haberse negado a sí misma, como literalmente lo dice Jesús de Nazaret. ¿Qué es negarse a sí misma? Pues reconocerse como la no realidad, como el no ser. Que la mente por primera vez reconozca o se autorreconozca como alguien que no es el ser y que por error se atrevió a creer que es el ser. Entonces, en ese reconocimiento, la mente se detiene sola, sin necesidad de ninguna técnica. Y no solamente sin necesidad de técnicas, sino que en la comprensión cabal de que una técnica que logre la detención de la mente sin ese reconocimiento de autonegación, esa técnica se convierte en destructiva y los resultados van a ser destructivos. En fin, vamos a abundar en ello en el siguiente tema, la próxima charla, que es sobre la puerta falsa. Es más, anticipo que el tema de la puerta falsa no lo vamos a abordar en una sola charla. Es un tema amplísimo y no le vamos a poner límite. Quizás nos lleve 2 charlas, quizás 3 charlas, dependiendo de la cuerda que nos vaya dando cada una de las citas, porque también anticipo, no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, ni vamos a emitir opiniones personales, como lo hemos pretendido siempre. Claro, corremos el riesgo de hacerlo, más de alguna vez de repente nos podemos resbalar y podemos cometer el error de emitir una opinión personal, pero no es nuestra intención. Nuestra intención solamente es exponerles lo que nos están diciendo los grandes maestros a través de los libros universales y tratar de buscar los puntos donde todos están coincidiendo, donde todos logran estar en una visión común, logran mantener o unirse en esa visión común. Bien, entonces, vuelvo a insistir, la mente no hay que pretender pararla a través de mecanismos artificiales, es muy peligroso. Bien, vamos a una cita más de Krishnamurti. Bien, esta conversación es por Krishnamurti en Estados Unidos en 1966. Esta cita es muy interesante, nos dice: si durante todo el día tuviéramos conciencia, con minúscula, de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada motivo, de cada respuesta, recalca Krishnamurti, conciencia, no interpretación, no condena, no justificación, sino simplemente tener conciencia de todo el proceso. Descubriríamos que no hay ninguna necesidad de sueños, ninguna necesidad de soñar. Bien, nuestra vida, tanto exteriormente, en esta existencia es un sueño. Así como cuando nos vamos a dormir, sigue siendo un sueño. ¿Por qué? Porque no vivenciamos la existencia, no vivenciamos la vida. Estamos transcurriendo en un proceso de existencia, donde las cosas nos van sucediendo y somos víctimas del destino, somos víctimas de nuestros propios actos, sin darnos cuenta que nosotros estamos generando todo ello. También hay otro pensador que era Carl Jung, que decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y ese es el verdadero concepto de la conciencia. La conciencia no hay que buscarla afuera, hay que buscarla adentro. La conciencia, este estado de conciencia, un estado de neutralidad, es un nivel de ser que es alcanzable por nosotros mismos, es vivir ese presente, vivir el hoy, el aquí y el ahora. Si todo el proceso del día lo viviéramos en plena conciencia, obviamente no habría sueños, pues iríamos a dormir a nuestra cama. O a descansar. A descansar. Más que dormir. Pero descansar todos los cuerpos. ¿Sí? El cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo etérico descansaría profundamente. Ese sería el verdadero dormir o el verdadero sueño. Bueno, el verdadero dormir. O el verdadero descanso. El verdadero descanso. Mas, sin embargo, durante todo el día, como estamos enfocados a la parte externa de nosotros y nunca hacia nuestra parte interior, y nunca encendemos esa llama que es la conciencia, pues estamos durmiendo constantemente.
No solamente en el astral, en el físico En el estamos durmiendo, estamos dormidos. Todo lo que vivimos en el plano físico es un sueño. Sí. No logramos darnos cuenta que es un sueño. Difícilmente logramos darnos cuenta de que es un sueño. Y no descubrimos que es un sueño porque estamos identificados con la mente. Mientras nos mantengamos en la creencia de que nuestra mente es nuestro ser, inevitablemente todas las experiencias del plano físico quedan reducidas al estatus de un simple sueño. Es inevitable. Dejamos de soñar cuando la conciencia por fin dice, esta sí es la realidad, aquí estoy y esto sí es la realidad. Lo demás era simple proyección de esta realidad. Ahí es donde termina el sueño, pero ahorita, hoy por hoy, mientras no tengamos contacto con esa conciencia que llevamos dentro, todas nuestras experiencias en el plano físico son simples sueños. Ya no se diga el astral. El astral vendría a ser un sueño del sueño. Nuestra personalidad es un sueño, nuestro ego es un sueño, porque creemos ser una persona que aparentemente somos, pero somos eventualmente esa persona. Hemos creado una imagen de nosotros mismos falsa. Entonces vivimos atorados en esa imagen que nosotros hemos construido, que se llama personalidad o que se llama ego. Esto es parte del sueño. Y vivimos con ese personaje. Y a lo mejor, como los actores de cine, podemos cambiarlo con otra personalidad y tener otra imagen de nosotros mismos, como hacen varias personas. Pero sigue siendo parte del sueño. Y ante esta confrontación, cabe la pregunta, ¿a cuántas personas conocemos dispuestas a reconocer que lo que estamos viviendo en el plano físico es un sueño? Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Ahora, hagamos la pregunta hacia nosotros. ¿Hasta dónde estamos nosotros mismos dispuestos a reconocer que lo que estamos viviendo en el plano físico es un verdadero sueño? Sí, porque este contacto de la naturaleza, este contacto con la conciencia es un contacto que nosotros mismos tenemos que hacer. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Nadie nos va a decir cómo. Nosotros mismos es como ver un cuadro de tercera dimensión. Nadie nos va a enseñar a ver ese cuadro de tercera dimensión. Nosotros mismos vamos a descubrir cómo se ve ese cuadro de tercera dimensión. Lo mismo sucede con la conciencia. Nadie nos va a decir cómo conectarnos con la conciencia. Nosotros mismos vamos a encontrar ese ducto o esa vía en el cual nos vamos a comunicar con esta parte interior, que es la conciencia. Solamente nosotros tenemos que hacer el trabajo. Porque normalmente seguimos buscando la información en libros, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo fulanito de tal? ¿Cómo se contactó fulanito de tal con tal conciencia? ¿No? Es un proceso interior. Es un nivel de ser. Y no está tan difícil, está al alcance. Tan fácil y tan cerca, más que las manos y que los pies. Está dentro. Es cuestión de mirar hacia adentro, ir más allá de la mente y tener contacto con la conciencia. Bien, cerramos el tema con una cita de Albert Einstein. Es sorprendente. Genial. ¿Cómo habla Albert Einstein sobre la conciencia? Nos va a sorprender. Nunca, difícil imaginar cómo este gran científico, con esa connotación y con ese reconocimiento en el plano de la ciencia, imaginar que filosóficamente nos está dejando cosas profundísimas. Einstein nos dice en su libro Mis Creencias lo siguiente: el conocimiento existe en dos formas, inerte y sin vida, reunido en libros. Lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿sí? En los libros no tiene vida. Puede ser muy interesante, pero no tiene vida. Y vivo, lo distingue Einstein, y vivo en la conciencia de los seres humanos. Esta segunda forma de existencia, sin duda, es sin duda la fundamental. La otra, la de los libros, indispensable por cierto, ocupa un lugar inferior. Esto es lo que constituye el distintivo del maestro. Una distinción profundísima. Prácticamente también, en términos prácticos, también está distinguiendo entre la conciencia relativa y la conciencia absoluta. La conciencia relativa que fluye a través del conocimiento que viene en los libros sigue siendo mental. Es más, todo lo que se abordó verbalmente en esta charla es consustancial con la letra muerta de los libros. Exactamente.
porque está abordada a través del lenguaje. El lenguaje no tiene vida. El lenguaje es una digitalización conceptual de un pensamiento o de algunos pensamientos, mientras que a la conciencia del humano, Einstein dice, es el conocimiento vivo. Es el único conocimiento que tiene vida. Es más, no solamente es el único que tiene vida, es la verdadera vida. Ahí le haría falta haber puesto a Einstein eso, que es la verdadera vida. Lo que nosotros conocemos como vida en la existencia, que es una vida biológica, es una vida relativa. La verdadera vida y la vida absoluta es la que existe en la conciencia del ser humano, en la conciencia de los humanos, y eso es lo que distingue al maestro. Un hombre se convierte en maestro cuando descubre este conocimiento vivo. Y este conocimiento vivo es la verdadera vida que sustenta nuestra relativa vida biológica. Y vaya que lo plantea Einstein de una manera impresionante. Esto lo convierte a Einstein en un profundo filósofo y hasta en un profundo místico. Fíjate que ahorita me acuerdo de una cita en la Biblia que hace referencia a esto. En la Biblia se dice, el conocimiento de la verdad y de la ley, Dios no lo escribió en libros, sino en el corazón del ser humano. El corazón de los hombres. Sí. Así lo cita. O sea, es muy directo y distingue estos dos conocimientos. ¿Sí? Entonces, el que está en los libros, como menciona Albert Einstein, y el que está dentro del ser humano, en la conciencia. Dentro del corazón de los humanos, como lo dice la Biblia. Sí, es una consonancia total con lo que nos dice Einstein. Entonces, creo que esto se convierte o nos revela un énfasis sistemático de los distintos libros universales en el sentido de distinguir una conciencia de la otra, la conciencia relativa de la conciencia absoluta, la conciencia existencial de la conciencia del ser, que por razones obvias, vuelvo a insistir, nos hemos dado la tarea de distinguir al grado de que más adelante, en el tomo 2, concretamente del material que tenemos editado, aparecen como temas independientes. Un tema dedicado a la conciencia relativa, entender cómo son los mecanismos de la conciencia relativa y cómo es que la conciencia relativa, por sus propios mecanismos, se cree como conciencia absoluta, y esto en oposición a lo que viene siendo la verdadera conciencia, que para nuestra no tan grande fortuna, esta verdadera conciencia es intangible para nuestros sentidos y es incognoscible para nuestra mente. Es por eso que desde un principio en la introducción les insistía, lo más sensato es que en lugar de que pretendamos comprender y concebir a la conciencia absoluta, mejor nos detengamos a descubrir lo que no es la conciencia, lo que no es la verdadera conciencia. Y por ese descubrimiento de lo que no es la verdadera conciencia, entonces la conciencia misma sola se manifiesta, por sí misma se manifiesta. ¿Por qué? Pues porque cuando descubrimos lo que no es conciencia, automáticamente descubrimos que nuestra mente no es nuestra conciencia, y eso nos mete en ese estado de autonegación. Y a partir de ese estado de autonegación que tanto enfatiza Jesucristo, entonces nos llega la revelación. ¿Qué es la revelación? La libertad de nuestra conciencia misma. Eso es la revelación. No es necesario que Dios venga desde los cielos y se apiade de nosotros y nos revele sus secretos. No es necesario molestar a Dios. ¿Para qué molestarlo? Adentro de nosotros está esta conciencia de Dios. Y dentro de nosotros podría manifestarse, y esa manifestación de nuestra conciencia es lo que en cristianismo se conoce como la revelación, o lo que en budismo se conoce como iluminación. No importa cuál término usemos, el oriental, que es iluminación, o el occidental, que es revelación, cualquiera de los dos es válido.
¿Cómo llega la revelación? Cuando descubrimos lo falso como falso. Nosotros no somos capaces de descubrir a lo verdadero como verdadero. No estamos facultados para reconocer a lo verdadero como verdadero. Pero sí estamos facultados para reconocer a lo falso como falso. Eso sí está en nuestras posibilidades. Y cuando logramos descubrir o reconocer a lo falso como falso, entonces lo verdadero se manifiesta como revelación. Ok. Bien. Aquí hay preguntas en la red. Empezamos, Sí. disponemos de media hora, que va a ser exquisita si la aprovechamos a todos los cuestionamientos. Nos hace una pregunta en España, Pepón. Dice, ¿en la conciencia está la luz divina que necesitamos? La conciencia que está dentro de nosotros mismos, efectivamente, Pepón, es la luz divina que ilumina nuestra mente. O sea, no solamente está allí, sino que es la luz. Es la luz. Es la luz. Efectivamente, Pepón. Don Elías nos dice, ¿la conciencia es verdadera o es un engaño de nuestro cerebro? Bueno, Krishnamurti aquí hablaba de dos conciencias, la conciencia con minúsculas y la conciencia con mayúsculas, como vieron en una de las citas. La conciencia con minúsculas es la que es producto de la mente, que es la conciencia relativa que comentaba David. Y la conciencia que viene del ser es la conciencia con mayúsculas y es el conocimiento interior que surge de nosotros. También hay otra conciencia muy interesante, que es la conciencia biológica. Es con el cual el feto comienza a tener un proceso de desarrollo dentro del vientre de la madre y comienza a emerger un ser humano nuevo. Es una conciencia biológica automática que tenemos todos los seres humanos y todos los seres de la naturaleza. Es algo que le dice al corazón late, que le comenta a nuestros organismos que funcionan de tal manera y que guardan un orden. Es una conciencia biológica. Bien, que sigue siendo relativa también, siendo la conciencia biológica. Bien, hay una pregunta aquí en Guadalajara, vamos a escucharla. Sí. Porque, perdón, durante el día hay ciertas acciones o momentos en los que nuestra actitud es desaprobada por nosotros mismos y tiene que ver un poquito a veces con ajustar esa conciencia o con algo que nos puede llegar a molestar de ciertas acciones que hacemos y cómo equilibrar la mente para ajustar estos comportamientos para poder alinearnos en la conciencia. Mira, cada vez que nos confrontamos ante una actitud de nosotros mismos y que la reprobamos, como lo acabas de citar, o la juzgamos como negativa, y es un juicio, es un prejuicio, es un autoanálisis, es mental. Cada vez que hacemos eso, nos alejamos de la conciencia, de hecho, porque la conciencia no juzga, la conciencia no analiza. Entonces, cada vez que cometemos algún error o algo que no resultó agradable a nuestros propios intereses, lo mejor que podemos hacer es que en lugar de juzgarnos a nosotros mismos, mejor que revisemos cuáles son los mecanismos de condicionamiento que nos impulsaron para esa actitud. Pero para poder distinguir los mecanismos de condicionamiento que nos empujaron o nos condicionaron, valga la redundancia, tendríamos que ser neutrales. Porque si lo hacemos a través de un juicio, el juicio automáticamente nos nubla la capacidad de comprender esos mecanismos. Para poder comprender los mecanismos, tendríamos, insisto, que evitar el juicio. Y si estamos ausentes de ese juicio, se distinguen esos mecanismos que nos condicionaron a nuestros actos. Y cuando descubrimos toda esa cadena de condicionamientos, pues descubrimos que todo esto no es más que un flujo y reflujo de la vida que no es producto de nuestra conciencia y que ni siquiera corresponde a nosotros mismos.
Y ahí es donde empezamos a descubrir a la personalidad como algo ajeno a nuestro ser. Pero para poder distinguirlo, insisto, un factor fundamental es la neutralidad. Factor fundamental. Sin la neutralidad estamos perdidos, automáticamente. Ahora, así estamos diario, porque en nuestra vida diaria no somos neutrales. Pues claro que estamos perdidos. En la vida diaria estamos perdidos. Hay que reencontrar el rumbo. Hay que reencontrarnos con el ser. Y por eso se insiste tanto, la neutralidad es una clave mágica, es una clave secreta. Por eso, es más, podemos incluso convertir a la neutralidad como un parteaguas. Cada vez que nosotros nos detenemos hacia nosotros mismos a través del análisis, es un proceso mental y es un proceso ilusorio. Pero cada vez que nos detenemos hacia nosotros mismos sin análisis, entonces asumimos un acto de observación. Y ese acto de observación viene desde el ser. Porque nuestra mente no es capaz de observar. La observación es una cualidad estrictamente del ser. Es una observación neutral. Y claro, la observación por su propia naturaleza es neutral. Por su propia naturaleza la observación es neutral. Entonces, la neutralidad es el parteaguas. Si no eres neutral, entonces estás analizando y es la mente la que está haciendo las cosas. Todo es ilusorio. Pero si logramos ser neutrales, entonces deja de ser análisis y se convierte en observación. Y vaya que la observación es el ingrediente fundamental de la meditación, si nos queremos acercar a lo que es un verdadero estado meditativo. Por eso, ahorita son probaditas. Vamos a revisar el tema de una manera muy, muy minuciosa. Vale la pena. Porque si aspiramos a un estado meditativo, tenemos que comprender lo que es realmente un estado meditativo. Si no lo comprendemos, estamos perdidos. Llegar a un estado meditativo a través de una receta de cocina es tanto como depender, tanto de la receta como del que hizo la receta. Y ya dijimos cuál es la palabra que le corresponde al que depende de algo. Entonces, bien, hay que comprender la esencia de las cosas. Aquí hay otra pregunta que nos hace Víctor de Monterrey. Saludos, Víctor. ¿Cuál es la relación de la conciencia y el alma? ¿O cuál es la diferencia entre la conciencia y el alma? Bien, el alma es la parte más sutil que tienen nuestros cuerpos existenciales. Si el alma se relaciona con la parte externa, si se enfoca en la parte externa, nuestra conciencia va a ser relativa. Si nuestra alma se enfoca hacia la parte interior, que es el ser, la conciencia va a ser del ser. Esta es la posibilidad que el alma, ese cuerpo interno, lo más sutil que tiene la personalidad, por eso se dice que la parte que transfigura en el ser humano es la parte del alma. El alma tiene la posibilidad o de guiarse a la parte interna, que es la del ser, o de seguir, junto con los demás cuerpos de la personalidad, conectándose con la parte externa. Y ahí es donde diferenciamos esas dos conciencias. Si nuestra alma está enfocada a la mente, nuestra conciencia va a ser relativa. Mas, sin embargo, si nuestra alma está enfocada a la parte interior del ser humano, nuestra conciencia va a ser la función que tiene con el ser. Absoluto. O absoluto. Sí. Bien, no sé si hay algo más en la red o aquí en Guadalajara. Está el micrófono abierto. Sí, nos dice Germán. ¿Cómo nos damos cuenta que es la conciencia y no un engaño de nuestra mente? Bueno, creo que lo vamos a mencionar. Curiosamente, Sí. no sé si quieres abundarle. Sí, bueno, como comentaba David, si nuestra conciencia está juzgando, es una conciencia relativa, porque está involucrado nuestra mente que está haciendo un autoanálisis. Mas, sin embargo, si nuestra conciencia está en la parte neutral, donde nada más observa, esta conciencia es del ser. Esa es la diferencia que podemos distinguir entre esas dos conciencias. Claro. Ahí también existe también un ingrediente de distinción importante citar. Este ingrediente de distinción
es el lenguaje. Es todo un tema, hago la aclaración, es todo un tema, está abordado como un tema que creo que viene en el tomo 3, si no recuerdo mal, es el tema de la verbalización. Nuestra mente tiene un sistema operativo, igual que las computadoras. Una computadora sin un sistema operativo no sirve absolutamente de nada. Para que la computadora tenga una función, se ocupa de un sistema operativo y se ocupa cargarle ciertos programas, y esos programas son los que permiten que la computadora haga su función. Pues con la mente sucede exactamente lo mismo. Tiene un paralelismo enorme con las computadoras. Nuestra mente, para que funcione, ocupa un sistema operativo. Y ese sistema operativo se llama lenguaje. Sin el lenguaje, la mente no podría operar. El lenguaje es el que codifica todos los pensamientos y le da forma a todas las ideas. Y obsérvenlo. Nosotros sin el lenguaje no podríamos construir ni la más mínima idea. Ninguna idea podríamos fabricar si no fuera a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje se convierte en un ingrediente de distinción entre la mente y la conciencia. Si nosotros nos mantenemos en un estado en el que llegan pensamientos muy sutiles, pero esos pensamientos están articulados a través de palabras, no importa si las expresamos por la boca o si son palabras procesadas por la mente. El lenguaje lo podemos fluir mentalmente. Cada vez que pensamos, pensamos en nuestro propio idioma. Y los políglotas pues, piensan en distintos idiomas porque tienen distintos sistemas operativos. Pueden pensar en castellano, en inglés, en alemán, en francés. Y de repente sus ideas las fluyen a través de distintos idiomas. Pero sin un lenguaje, los pensamientos no fluyen. No pueden fluir los pensamientos de la mente si no es a través de un lenguaje. Es el sistema operativo. Entonces, si nosotros estamos experimentando o estamos permitiendo que fluya ideas, no importa si las ideas son sutiles, no importa, pero si esas ideas están fluyendo a través del lenguaje, por muy bonitas que sean las ideas, es la mente. Sigue siendo conciencia relativa. Pero si estamos extasiados frente al mar, frente al sol, o frente a nada, simplemente extasiados, sin que fluyan palabras, sin que fluya el lenguaje, ahí está operando la conciencia. Entonces, la presencia o ausencia del lenguaje, lo que se conoce como verbalización, esa presencia o ausencia de la verbalización es lo que define si la experiencia es de la mente o si la experiencia es del ser. Es muy simple, muy simple. Y cada vez que veamos fluir un pensamiento, lo vamos a ver fluir a través de palabras, siempre. No puede fluir un pensamiento si no es a través de palabras. Por eso la meditación a veces resulta hasta divertido ver cómo fluyen los pensamientos y ver cómo están circulando las palabras. Cuando logramos distinguirlo, cuando logramos no identificarnos con la mente. Ya logramos simplemente observar ese flujo de palabras que están circulando y logramos distinguir que esas palabras no es nuestro ser. Todas esas palabras es algo que le está sucediendo al ser. Es algo que está sucediendo alrededor del ser, pero no es el ser. Pero bien, eso sucede ya en la meditación. Vamos a abundar cuando lleguemos a esos temas. Ok, otra pregunta que nos hace Carmen. Nos dice, hola, ¿puedes decirme dónde puedo conseguir literatura de las conferencias? Gracias. Ok, Carmen, acabo de postear ahorita la página del centrouniversalista.com. En la parte donde dice ediciones, ahí puedes bajar gratuitamente un libro que tenemos ahí para todos ustedes.
el libro también de lo que acabamos de ver en los temas pasados, que es el de manual de Hiragata Manek, de cómo observar el sol. Contemplación solar. Entonces ahí puedes conseguir literatura de nosotros. También estamos en Facebook, donde estamos constantemente poniendo temas interesantes de cada una de las conferencias que damos. Te metes a Facebook y buscas Centro Universalista y ahí podrás encontrar también información. Bien, hay una pregunta aquí en Guadalajara, le pasamos el micrófono. Pues, a ver qué tal. Con toda confianza. Entonces, referente a lo que estaban comentando, es por eso que existen los psicólogos y nosotros nos da por comentar todo con las personas para, como dice uno, para aclarar mis ideas. Es por eso que se da esas actividades. Bueno, los humanos por naturaleza siempre van a pretender no solamente aclarar las ideas, sino enriquecer las ideas. Porque los humanos inconscientemente, como creemos que nuestra mente es nuestro ser, buscamos enriquecer la mente porque creemos que enriqueciendo la mente, enriquecemos nuestro ser. Pero todo eso es equivocado. Es una búsqueda totalmente equivocada, porque la mente es un barril sin fondo. La mente, por mucha información que le puedas proveer, va a terminar quedándose con lo que le conviene y mandando al cesto de la basura lo que no le conviene o lo que no pudo contener, qué sé yo. Entonces la mente es incapaz se puede enriquecer de manera relativa, de manera transitoria, y ese enriquecimiento, eso sí, siempre nos va a producir un envanecimiento. El ego se va a meter. Sé más cosas, ¡ay! Me siento más importante. Y sé todavía más cosas, ¡uy! La sociedad me reconoce todo lo que sé y todo lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que ese envanecimiento es producto de la ilusión de creer que la mente es nuestro ser. Cuando alguien descubre que la mente no es nuestro ser, ese envanecimiento se convierte en una estupidez. ¿De qué me creo si yo no soy eso? O sea, ¿por qué me creo y por qué me enorgullezco de algo que yo no soy? Yo no soy la mente. ¿Por qué me voy a enorgullecer de algo que yo no soy? Entonces, lo que antes moralmente veíamos como pecado del orgullo, ante la conciencia, es simple estupidez, simple tontería, simple absurdo, simple error. O sea, la moral desaparece. Desaparece la moral, ya la moral pierde razón de ser. Y también en torno a lo que nos citas, para empezar, los psicólogos también adoptan una posición, no los psicólogos, la psicología, hago la precisión, todo respeto para los psicólogos. La psicología, al igual que la mente, usurpa un lugar que no le corresponde. La mente usurpa el lugar del ser, que no le corresponde porque no es el ser. Bien, pues la psicología hace lo mismo. En términos literales, psicología significa estudio del alma. ¿Han conocido algún psicólogo que estudie el alma? Creo que no, ¿verdad? O sea, la psicología en realidad no estudia el alma. La psicología estudia la mente. Todo el campo de la psicología está confinado estrictamente al estudio de la mente. El psicoanálisis y todo lo que ha surgido de la psicología es 100% dirigido hacia la mente, hacia el comportamiento de la mente. Entonces, entre el gran absurdo, la palabra psicología significa estudio o tratado del alma. Entonces, la psicología está usurpando un lugar que no le corresponde. El estudio del alma solamente, en términos genuinos, se tendría que dar desde el ser y no desde la psicología. Y cuando acudimos a un psicólogo, es porque descubrimos que nuestra mente necesita laminado y pintura, cambio de aceite, balanceo y algunos que otros ajustes, y creemos que el psicólogo no lo va a dar, y
Y al final de cuentas nos preocupamos porque creemos que somos la mente. Me atrevo a decirles algo y creo que no es muy aventurado lo que les voy a decir. Todos los humanos que estamos identificados con la mente, es decir, que creemos que la mente es el ser, o que identificación viene de identidad. Entonces, todos los humanos que creemos que la mente es nuestra verdadera identidad, inevitablemente vamos a tener problemas mentales. Porque la mente está en un lugar que no le corresponde. Entonces va a haber problemas, automáticamente va a haber problemas. Y todos los problemas mentales que afrontamos los humanos están en directa proporción con el grado de identificación con la mente. O sea, dicho en otras palabras, a la medida en que creemos que la mente es nuestra verdadera identidad, a esa medida nuestros problemas mentales se hacen mayúsculos. Bien, a la medida en que comenzamos a dudar, ya, miren, conformémonos con la duda, porque tener conciencia de que nuestra mente no es nuestra identidad son palabras mayores. Conformémonos con la duda. A la medida en que empezamos a dudar que nuestra mente es nuestra verdadera identidad, a esa medida todos los problemas psicológicos empiezan a desaparecer y no necesitamos de un psicólogo. Y no es difícil descubrirlo, porque todos los problemas están vinculados con la identificación con la mente. Y vuelvo a insistir, cuando descubrimos que la mente no es nuestra verdadera identidad, gradualmente los problemas empiezan a desaparecer. No necesitamos un psicólogo, todos empiezan a desaparecer. Y todo lo que nosotros creíamos que era un problema mental, descubrimos que no eran más que puras tonterías. Y todas esas tonterías derivadas de una gran tontería, de una tontería central, de donde derivan todas las tonterías de nuestra mente. ¿Cuál es esa tontería central de la que deriva todo? Creer que nuestra mente es nuestra verdadera identidad. De ahí deriva todo. Entonces, con este simple pequeño detalle de descubrir que nuestra mente no es nuestro ser, los problemas psicológicos empiezan a desaparecer. Por sí solos, solitos empiezan a desaparecer. ¿Hay otra pregunta aquí en Guadalajara? Sí. Sobre la conciencia y el autoanálisis, sobre la cita de Krishnamurti. De Krishnamurti, sí. Sí, o sea, el autoanálisis es producto de la mente y o sea, que la conciencia para discernir, pues, debe, no discernir, pues, no hay dualidad, pues, en la conciencia, es a través de la observación y de la neutralidad. Sí. Pues, la creencia, pues, de que una persona que se autoanaliza es sensata, es inteligente, tiene buen juicio, o sea, que nomás está perdida en un laberinto, pues, de dualidades. Y exactamente. No lleva a la conciencia. Lo que es un buen juicio para unos es un mal juicio para otros. Lo que es bueno para Oriente es malo para Occidente. Lo que es deseable en Oriente es rechazado en Occidente. Y así sucesivamente, es dual, es relativo. Es relativo. Es relativo. Y ahora, sí es conciencia, pero es conciencia relativa. O sea, no perdamos de vista. Es conciencia y no hay que menospreciarlo, pero es conciencia relativa. Y digo no hay que menospreciarlo porque el proceso de autoconocimiento inevitablemente tiene que partir de la conciencia relativa, porque es con la que nos manejamos. Los humanos hoy por hoy estamos tan alejados de nuestra conciencia absoluta que nuestro único recurso que utilizamos es la conciencia relativa, que es la mente. Entonces tenemos que partir de ella, no nos queda de otra más que partir de ella. Pero una vez que partimos de la conciencia relativa, que es la mente, pues ya la tarea inmediata ya la descubrimos. Descubrir que no es nuestra identidad verdadera, que no es nuestra realidad, y ya de ahí empieza a abrirse las ventanas necesarias para que la verdadera conciencia fluya.
Está bien, gracias. Correcto, gracias a usted. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Eugenio en la red. Nos dice, al principio de los tiempos, cuando el hombre era más gutural, tenía alma, o el alma se creó cuando el hombre empezó a razonar. Wow, muy interesante la pregunta, muy profunda. Y nos lleva a un tema que se llama la caída, que es bastante controversial. De hecho, son de los temas últimos que abordamos. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? Para abordar esta pregunta sin dejarla ir porque está interesantísima. Sí. Efectivamente, el hombre era cultural cuando era ese hominidio, cuando era de Neandertal. Era un hominidio que tenía un alma natural. Debemos declarar que el ser humano no pertenece a este mundo, como dijo Jesús. El verdadero humano. El verdadero humano. No el hombre de carne y hueso que conocemos. Entonces el humano original se metió a un hominidio, o sea, un mamífero especial, para poder distinguir lo que era esta existencia, disfrutar de esta existencia. Entonces es ahí donde se da el brinco de Neandertal a Homo sapiens. Cuando este microcosmos se mete a un hominidio y comienza a experimentar esta existencia, comienza, obviamente, ese hominidio a tener una evolución en la cual primero engendra un gen que viene siendo el poder hablar, que se diferencia completamente de los animales, genera un lenguaje, genera un idioma, Que nos separa de lo gutural, nos precisamente. separa de lo cultural y aparte comenzar a utilizar herramientas. Este gen nos diferencia completamente de todos los animales. Pero no quiere decir que dependamos al 100% del hominidio. En realidad nuestro origen, nuestro verdadero origen, no está en este plano. Decidimos meternos a este plano, metiéndonos a un hominidio especial que se diseñó para poder hacer esa tarea que en este caso el microcosmos quiso experimentar. Al experimentar eso, creyó que esto era la realidad y pierde su conciencia divina y se mete en la conciencia natural. Abordaremos más el tema más adelante, es bastante interesante, Sí. pero con citas, ¿verdad? Claro, claro. Ok, don Bernardo dice, ¿la conciencia tiene noción del tiempo? Bien, la conciencia relativa tiene noción del tiempo, porque la conciencia de la mente depende del tiempo, de todos los acontecimientos temporales, más la conciencia del ser está más allá del tiempo, es el no tiempo, es el presente, lo eterno. Cuando hablamos de presente y eterno, no hablemos de mucha cantidad de tiempo, es el no tiempo. Lo atemporal. La conciencia está en lo atemporal, que es la verdadera naturaleza que tenía nuestro ser humano. Estar en esa conciencia conectada con el ser. Bien, pues nos acercamos a ¿Otra pregunta? la hora de finalizar. ¿Hay otra pregunta más? Pues, Buenas noches. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia? Pues la misma diferencia entre el calor y el frío. La conciencia es en sí misma y la inconsciencia es la ausencia de conciencia, el vacío de conciencia. Ahora, también nos meten en una circunstancia o en un cuestionamiento fuerte, porque la conciencia, al poseer la conciencia, la cualidad de Dios, la conciencia también es omnipresente, la conciencia está en todas partes. Entonces, no podríamos hablar de vacío de conciencia o de ausencia de conciencia. En términos más estrictos tendríamos que hablar de desconexión con la conciencia, porque la conciencia ya está. La conciencia ya está, no existe un vacío de conciencia. La conciencia en términos literales allí está y es omnipresente. El problema es que nosotros estamos desvinculados de ella. No tenemos ese contacto con ella, no la percibimos. Entonces, le llamaríamos inconsciencia más bien a esa desconexión con la conciencia misma, a ese no reconocimiento de la conciencia misma, porque la conciencia ya está. Y ahí la tenemos. Bien, pues... No hay otra pregunta. ¿Hay otra más en la red? Bien, a ver. Vamos a Dice ver. Leopoldo, yo pienso que la mente es la mayor enemiga de la evolución, solo cuando está libre uno de sus miedos, una vez liberándolos, realmente avanzamos. Bien, Leopoldo, en realidad la mente ha usurpado lo que viene siendo nuestra existencia, pero nosotros le hemos dado esa cualidad. O sea, no ha sido algo, una entidad en el cual nosotros no hayamos participado en ello, no. En realidad, al ver lo externo,
Y al no entrar en lo interno, le hemos dado esa cualidad a la mente. La mente es fabulosa. La mente es como una computadora interna que nos ayuda a hacer trabajos excepcionales. Tenemos que poner a la mente en la función que realmente le corresponde. Y en base a la conciencia le vamos a dar a la mente su verdadero estado, su verdadera parte dentro de la evolución. No hay que rechazar a la mente, simple y sencillamente hay que ponerle en su lugar. Sí, también hay que entender que es hasta enfermizo considerar a la mente como enemigo de la conciencia. La mente es una proyección de la conciencia. La mente es una manifestación de la conciencia. ¿Cómo podríamos considerar enemigo a algo que es manifestación de lo otro? Si la mente es manifestación de la conciencia, sería absurdo considerarlo como enemigo. La mente es una herramienta fantástica para la conciencia. La convertimos nosotros equivocadamente en enemigo cuando consideramos a la mente como nuestra verdadera identidad. O sea, realmente es un simple error. Y ese error de considerarla como nuestra identidad es lo que produce que aparentemente la mente se convierte en enemigo de la conciencia, pero en realidad no es enemigo, es herramienta de la conciencia. Solamente hay que identificarla en el lugar que le corresponde, es todo, nada más es eso. Bien, vamos a una última pregunta que nos llega de Guadalajara, bueno, a reserva de que pudiera... Bueno, no queda interesante. Bueno, a ver, le damos espacio para no desdeñar a quienes nos acompañan a la red. Nos comenta Patrick. A ver, primero la de Guadalajara, si ya tiene micrófono. Quiero saber la diferencia de consciente, subconsciente y supraconciencia. Bien, cuando hablamos de conciencia, subconsciente, supraconciencia, megaconciencia y quién sabe cuántas cualidades más de la conciencia, todas esas cualidades se refieren a la conciencia relativa. Nada tienen que ver con la conciencia misma. ¿Por qué? Porque la conciencia relativa sí puede tener distintas graduaciones. Sí puede haber graduación o gradación, es lo mismo, en el nivel de nuestra conciencia relativa. Pero en la conciencia del ser no existen gradaciones. Ahí es absoluta, plena y total. Entonces, los términos que le demos a la conciencia, insisto, los calificativos, todos están referidos a la conciencia relativa, que es la mente, el estatus de la mente. ¿Sí? De la red preguntaban algo también. Sí, nos pregunta Patrick. Cuando las personas hablan de corregir la conciencia para mejorar tu karma, ¿es cierto o será puerta falsa? Bueno, Patrick, el próximo tema precisamente es acerca de la puerta falsa. Hablaremos plenamente de ello. Bien, la conciencia del ser no se corrige, la conciencia del ser es. La conciencia relativa sí se corrige. ¿Es así? Y era como lo que nos preguntaba una persona de aquí de Guadalajara, de que por medio de la conciencia puede ser mejor persona. Claro, ante todo esto hay un proceso de conocimiento de sí mismo. Hay personas que ni siquiera tienen la intención de conocerse a sí mismo. Y dentro de ese proceso, pues hay muchas escuelas que se dedican a ese conocimiento de sí mismo, a ese análisis de sí mismo, para ser mejores personas. Pero nada más llegan a la parte de la personalidad, que es una parte que al final de cuentas se disgrega. Tenemos que ir más allá. O sea, la personalidad obviamente se corrige observando nuestros actos y ser conscientes de lo que hacemos. Y cuando volteamos esa conciencia del ser, veremos exactamente, le vamos a quitar lo moral a esas actividades y les vamos a meter a un proceso de neutralidad y de conciencia del ser. En sintonía con lo que menciona Juan Carlos, efectivamente solamente nuestra conciencia relativa, nuestra conciencia mental puede estar sometida a ajustes. Y el máximo ajuste que se le podría dar a nuestra mente es cuando la mente se reconoce a sí misma como la no realidad. Cuando la mente se reconoce a sí misma como el no ser. Cuando reconoce que no es el ser. Ahí es donde está el máximo ajuste que se le puede dar a la mente. Suficiente para la libertad interior. Suficiente para que exista esa libertad interior. Y si se fijan, es un ajuste que no necesitamos exponerlo a que un psicólogo no lo dé. O sea, las tuerquitas que nos aprieta un psicólogo no tienen nada que ver con ese ajuste fundamental, que es cuando la mente se reconoce a sí misma como el no ser, cuando reconoce que no es el ser. Bien, ¿fue la última? Sí. Bien, correcto. Entonces, ya fue la última, exactamente con mucha precisión temporal.
terminamos este espacio, les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a la siguiente charla en la que, como ya lo anticipamos, vamos a hablar sobre la puerta falsa, sobre todas las desviaciones que el humano ha hecho, desviaciones que están alertadas en los mismos libros universales. Los propios libros universales alertan, los grandes maestros nos alertan a través de los libros universales. Vamos a insistir también hacia nosotros mismos en no caer en el error de hablar por nuestra propia cuenta, y ya con esos debidos ajustes o con esa precisión de no hablar por nuestra propia cuenta, pues vamos a poner sobre la mesa lo que, insisto, los grandes maestros nos están alertando, y claro, contrastarlo con lo que estamos viviendo hoy por hoy en nuestra vida y todos los riesgos que estamos corriendo sobre tantas desviaciones que se han estado dando y que están frente a nosotros día con día. Bien, muchas gracias por esta confianza. Hasta luego. Gracias.